la productora favorita de Agus Moreno y de mucha gente, voy a decir, porque es una de las pocas que también uno puede asociar directamente por el nombre a algo. Estoy Ujú. hablando de El Pampero Cine. El Pampero Cine. Exactamente. Pero suena muchísimo. Ser muchísimo, y es muchísimo. Me gusta que hayas dicho específicamente ese adjetivo. El Pampero Cine es una productora, como dijimos, que nace cerca de los años 2000, 2001, si no me equivoco, de la mano de varios artistas, directores conocidos, directores, actores, un conjunto, vamos a decir, de gente de cine, que a raíz de una necesidad, en un inicio, de poder producir películas, básicamente en un contexto económico en el cual estaba más o menos similar la cosa Ajá. a la que estaba hoy, estaba difícil hacer películas, encontré una forma diferente de empezar a producirlas. Ujú. Que eso es lo que la diferencia al Pampero de otras producciones, es que tiene una especie de producción cercana a lo cooperativo horizontal, Ajá. en el cual hay una especie de eso, como dijimos, una troupe, una especie de grupo, digo, piénsenlo a lo estilo teatral, ¿no? En lo cual hay mucha gente involucrada que van a ir rotando sus funciones según la necesidad del producto que estén queriendo hacer, ¿no? Ujú. Digo, a veces puede ser que el que dirigió una película, la siguiente le escriba y que también actúe. Hay gente que hace sonido, por ejemplo, vamos a ver después ejemplos, que después actúa también. Y así es una especie de sistema solidario entre gente que siempre, y lo interesante del Vampiro Cine es que tiene una idea muy mm, dispersa, en- aparentemente, para quien la ve de lejos, vamos a decir, en el estilo que propone, Ujú. pero muy concentrada en las ideas que quiere, digamos, pregonar o en las formas específicamente que quiere hacer cine, ¿no? Estamos diciendo que es una forma de hacer cine que cuesta encontrar ejemplos similares porque no es un modelo industrial de Ujú. cine. Que esto es, lo podemos más o menos relacionar con lo que hablamos en otras columnas de cómo se hace el cine industrial. Esta es una lógica que le escapa totalmente, porque justamente no es una productora que utilice, por ejemplo, y esto es parte de la charla que se hace hoy con el Pampero Cine y con quizá la persona más famosa que lo representa, que es Mariano Ginás, uno de los Claro. directores, al respecto de los fondos del Inca, ¿no? Hoy en día, si buscan Pampero Cine, mucho de lo que va a saltar van a ser entrevistas a Mariano Ginás, y en casi todas las entrevistas le preguntan qué onda con los fondos del Inca, porque en aquellos años y en los subsiguientes que se fundó esta productora, la característica, una de las características que tenía en estos términos de la financiación era que no recibía fondos del Inca. Ujú. En una época en la cual era lo normal, vamos a decir, recibir fondos para poder hacer las producciones, ellos decidieron que su modelo no iba a necesitar o depender de esos fondos directos del Inca para hacer sus películas. Ujú. Esto lo que les otorgaba era libertad, una libertad inaudita para poder hacer básicamente lo que quieren en los Claro. tiempos que quieren, ¿no? Porque también uno cuando piensa en, por ejemplo, estos fondos, que si bien eh, había críticas a las cuales hacerlas, a cómo se otorgaban, o a quién se otorgaban, si hay algo que sí te quitaba, era un poco esta libertad de hacer la película como vos quieras, ¿no? Porque el Inca no, no así como dicen los detractores del Inca, no era que andaba entregando plata, tirándola por una ventanilla, ¿no? Sí, sí, yo creo que Sí, ninguna de las instituciones que todos claro. dicen ahora como que no, no, era un gastadero de dinero que no tenía ningún tipo de sentido. No, Ese es el argumento fácil para destruirlo, ¿no? sí, Algo que obvio. justamente hoy en día uno de los máximos defensores del Inca es Mariano Girás. Digo, de los términos de lo que se ve, ¿no? En lo popular de los videos y de las entrevistas. Y era justamente alguien que estaba bastante en contra del sistema que pregonaba el Inca, pero porque no iba, chocaba con su forma de ver el cine, ¿no? Estamos diciendo que el Inca te daba los fondos, pero vos entrabas en su sistema de alguna forma, en el hecho de que, bueno, yo te doy esto, pero necesito que me des una hoja de ruta de cómo se va a hacer la película y en cuánto tiempo, cosas que son bastante normales para Sí, cualquier las famosas película, bases y condiciones. exactamente, y vos tenés que respetarlas para recibir esos fondos, ¿no? Eso lo que pasa es que te
constriñe la cuestión creativa, que es lo que siempre decimos. Quizá era más laxa que Netflix o Fox o algunas de esas empresas mega malignas que siempre hablamos, Sí, sí. pero al fin y al cabo era más o menos lo mismo, era bajarle el poder al área creativa en correlación a él que pone la plata, lo que dijimos al principio, ¿no? Y este grupo nació para evitar eso, justamente, entonces se siguieron durante los años consistentemente evitando ese tipo de fondos. Lo que generó son películas totalmente diferentes a las que estamos acostumbrados. Y hay Claro, remil independientes. remil independiente, o sea, si alguien quiere pensar en una peli independiente de verdad, porque muchas veces dicen peli independiente y aparece el logo de A24, hoy en día Claro. es la más famosa internacionalmente, y bueno, una película que sale 30 millones de dólares, Muy hay independiente que que ver, digamos. claro, qué tanto puede escapar de esas lógicas, ¿no? Porque también digo, la misma forma de vos necesitar armar los rodajes y tener que ponerle un tiempo de inicio y final y que esté todo bien documentado, también te limita probablemente a lo que vos quieras contar, ¿no? Y vamos a ver con muchos ejemplos ahora de la productora Pampero Cine, cómo logran imprimirle esa idea macro que tiene el estudio a las películas, que es lo que generalmente importa, ¿no? Lo que al fin y al cabo importa más que, porque bueno, si la idea fuera muy buena y después las películas no encajaran con la misma o no estuvieran buenas, vamos a decir en términos básicos, quizá a nadie le interesaría. Pero bueno, casualmente es una de las mejores productoras del cine internacional, lo vamos a decir, no solamente el cine argentino, porque está reconocida en todos lados y tiene grandes películas, cosas muy locas, que hoy vamos a ir detallando, dividiéndola en tres partes, porque hay tres directores que son los que tienen la mayor cantidad de películas dirigidas en el Pampero Cine. Esto, como dijimos al principio, y en este caso va a ser siempre más nebulosa la idea del director, como decimos, porque es un equipo que es más colaborativo, ¿no? Lo que se Ujú. va a hacer, pero era más prolijo ir dividiéndolo de eso, además de que se pueden encontrar características propias de cada uno de estos directores. No es que todas las películas son iguales, la dirija quien la dirija, sino que cada uno tiene englobados en una idea macro de libertad, vamos a decir, que la vamos a ir definiendo. Cada uno tiene sus propias características. Y vamos a arrancar con el primero, que es Alejo Moinjansky, Sí. director que tengo entendido que de estos que vamos a ir hablando puede ser que sea el menos conocido de nombre. Digo, en un área más de cine popular, ¿no? El cinéfilo, full cinéfilo Tim Bafisi, que anda con la bolsa de movie, lo reconoce a Movie Yankee, pero me refiero quizá a un público más general, no le suene tanto. Es un gran director que vamos a ir hoy recomendando varias pelis de él y viendo a ver quizá algunas características de las muchísimas que tiene. La primera que queríamos hablar es una peli que se llama Castro. Bien. Castro es del año 2009, película cortita, 80 minutos, que nos cuenta la historia de un sujeto, un hombre, que se llama Castro, particularmente en relación al nombre de la película, también en relación a el nombre del actor, que se llama Edgardo Castro. Bien. Ahí tenemos una primera pista de lo que le interesa hacer a Moillaski, en la cual en la película lo vemos a este sujeto que está yendo de un lado al otro, corriendo, desesperado, escapando de algo, de gente. Hay gente, un grupo de personas que lo está buscando a Castro. Ahí Están va. todos desesperados por encontrar a Castro. Y no se sabe por qué. Lo divertido y lo interesante de la peli, porque es una comedia, es no saber, para mí, ¿no? Es una posición mía, por qué lo buscan a Castro. O sea, uno puede igual después ir infiriéndolo a medida que avanza la trama, pero lo que lo hace interesante para mí es justamente eso, ¿no? Esto de, che, ¿a dónde está Castro? Es la pregunta que se hacen todos los que no son Castro, y Castro está siempre de un lado a otro, yendo y viniendo, evitando a esta gente, ¿no? En el medio van a pasar cosas, se van a encontrar con otros personajes, pero le otorga una dinámica muy juguetona a la película, que yo se la aplico a la filmografía de Miyazaki porque es una característica que después vamos a ver repetida, en el sentido de dejar que el movimiento y esto de no importa tanto quizá de qué va la psicología del personaje o por qué está huyendo o cuál es la verdadera causa, sino disfrutar un poco el proceso.
¿no? La libertad de ese proceso de intrigar al espectador o atraparlo con grandes escenas sin que vos necesariamente tengas que saber todo, ¿no? Que Claro. esto es algo que también a veces decimos, ¿no? De que es quizá un mal de hoy, ¿no? De necesitamos saber, respuesta, para que haya después un video. Sí, que no deja lugar a lo imaginario tampoco, Claro, a lo creativo de cada quien. acá nadie, yo creo que puede hacer un video de YouTube explicando el final de Castro, porque no importa, digamos, justamente no es la búsqueda, se denota de todo lo que pasa. Es una peli muy divertida que yo la súper recomiendo, quizá para entrar en el cine de Miyazaki. Y después pasar ya a una que es una cosa de locos, que es El Escarabajo de Oro. El escarabajo de oro. Acá empezamos a ver que Miyazaki profundiza esta idea de lo lúdico, y esto que habíamos dicho de Castro es el nombre de la película, es el nombre del personaje, es el nombre del actor mismo. Acá va a pleno con esa idea, porque la propuesta que nos trae en El Escarabajo de Oro es sobre un rodaje de una película. Entonces Sí, ya ahí estamos viendo esto de la metaficción, ¿no? sí. El metarrelato, que de repente uno de ellos encuentra información sobre un tesoro escondido Ajá. en un pueblo que se llama Leandro N. Alem. La excusa que encuentra este sujeto para ir ahí a encontrar ese tesoro es hacer una película feminista sobre un personaje europeo que se lo habían, digamos, una productora europea quería hacer una película sobre un personaje feminista de estos históricos, ¿no? Entonces busca la excusa súper rebuscada y agarrada de los pelos de conectar esa historia con el pueblo de Alem para poder ir ellos a rodar la película esa Y mientras tanto buscar y mientras eso, tanto buscar el tesoro. mirá, es una buena premisa. Es una premisa increíble porque además toca todos estos temas de productora europea que quiere hacer algún tipo de cine latinoamericano y no digo, buscan el prestigio, el prestige de venir a filmar acá alguna temática. Usa también sin miedo también aprovecharse de la estructura de la temática feminista para poder hacer, digo, como una excusa, porque ellos la terminan usando como una excusa para ir Claro, a todo buscar un un chantaje, tesoro. un chantaje, un Sí, chantaje. sí. Como Y sí, hacérselo, somos re progre, pero en exactamente. realidad, Además lo conecta con Alem, el personaje histórico, porque el pueblo se llamaba Alem por el prócer, ¿no? Y que no tiene nada que ver con el feminismo. y bueno. Es increíble lo divertido que es todo ese armado, ese entramado que termina siendo un quilombo. Si ven después y buscan la imagen de la foto, hay como una foto con 1000 personajes y 1000 referencias, en los cuales están los protagonistas, están todos los personajes históricos que hace referencia. También es relación a Edgar Allan Poe, obviamente, además del título, hay participación también de ese sujeto, en el cual se arma un quilombo, muy otra vez refiriendo a esto de Castro ya al extremo de lo lúdico de hacer cine, porque estamos viendo justamente una ficción en la cual el proceso de hacer cine es la trama, justamente. Ellos van a hacer una película y empiezan a pasar cosas extraordinarias, ¿no? Se empiezan a bifurcar las historias, se empiezan a interconectar de formas inesperadas todo lo que va sucediendo. Es una cosa de locos, una de estas que para mí hay que ver y repito, muy fácil de ver en el sentido este de no esperen películas súper profundas con lecturas obtusas, ¿no? Es una comedia de toda la vida, súper divertida, chistazos a cada momento. Esta está para verla, bueno, la anterior Sí, que también dijiste, de Castro, está también para verla en YouTube. Esta también está para verla en YouTube. Ahí media como que con los subtítulos en inglés, The Gold Book, le sí, porque hay dicen. partes, como están esta gente europea, hablan en, no sé, que son franceses, creo. Pero si no, también están para ver en nuestra página amiga de Sí. inforealdecine.com. Ahí Ujú. están todas las que vamos a nombrar y me faltó decir eso. Una más de Miyazaki, que, bueno, todas están, todas tienen características similares. Hay algunas que le interesa más tratar sobre cómo se retrata el arte, cómo se puede hacer cine con otras ramas del arte, con la música, por ejemplo, con el teatro. Pero hay una que me interesó mucho por la dinámica que encuentra, que es una película que él hace en pandemia, durante la cuarentena, específicamente el confinamiento, con la participación de su propia hija, ya que como estaban encerrados solo puede filmarla básicamente él con su hija y su esposa, Luciana Acuña, en su casa. Se llama La Edad Media, la película.
Y es de esta que me pareció interesante también porque en algún momento se tornó, bueno, por lo menos en el área cine prestigio, Ujú. hubo intentos de hacer cine durante el confinamiento, hubo varios intentos, ninguno me atrapó tanto como este, porque este resulta ser tan humano, tan conectado a tierra, vamos a decir, y con tanto vuelo también al mismo tiempo, es increíble, tendrían que justamente verla para entender, pero es una cosa de loco. Básicamente la sinopsis va a ser que ellos se quedan encerrados por el confinamiento de Sí, la pandemia, sí. y está la nena, que es la hija real de Alejo Moillaski, se llama Clementina, que se obsesiona un poco con comprar un telescopio. Quiere comprar y un poco, también, de un momento para el otro, dice, bueno, quiero un telescopio. Entonces, la dinámica va a ser que ella va a empezar a juntar plata para comprar el telescopio vendiendo cosas de su propia casa. Es Es increíble buenísimo. porque empieza sacando cositas que, bueno, a ver que nadie se dé cuenta, ¿no? Empieza a poco. Empieza a desvalijarle la casa literalmente. Es espectacular. Con la ayuda, Muy buenas sí. premisas. Las O premisas sea, son todas muy increíbles. Sí, buenas sí, sí. ideas. Como ideas Sí, que son border ahí de bizarras sí. y graciosas y chistosas Justamente, también. por eso decía que es como la idea puede resultar real, realista en un principio, pero después te permite unos vuelos conceptuales increíbles, porque hay mucha lectura hay después de eso, ¿no? Esto del desprendimiento, de qué somos, si en este momento crítico de la humanidad, qué valor tienen las cosas, ¿no? Los Ujú. objetos que fuimos acumulando, para qué eran, para qué sirven. Eh, y todo esto, eso, repito, filmados ellos siendo ellos, ¿no? No es un. Si bien Alejo Moyano siempre tiene esa fina línea entre qué es ficción y qué está literalmente escrito, ¿no? En un guión, Sí. la sabe manejar muy bien. Digo, otra de sus pelis, por ejemplo, La vendedora de fósforos, también está su propia hija actuando quizá en un momento cuando era más chica. Eh, no sé, ahora sí, es ella, es la misma Clementina. Y, por ejemplo, hay otra que se llama El loro y el cisne. Está la esposa de él, que es Luciana Acuña, ya incorporada a la narrativa, embarazada de su propia hija, ¿no? Estamos diciendo que él, su propia vida, la empieza a incorporar en esto que decíamos de liberar el proceso de hacerlo, porque Ujú. esto a veces tardan años en hacerse estas películas y uno va filmando cositas y después las incorpora al relato, le da esa libertad de incorporarse a su propia vida, digamos, su propio momento crítico de la vida de esa pandemia, de no sabían qué hacer. Por ejemplo, Ujú. su esposa es bailarina y no tenía cómo trabajar, ¿no? Online de eso, ¿no? Y cómo retratar ese momento crítico a través del cine también le funciona para todos, ¿no? No es que algo que se limita solamente para ellos y uno que lo ve dice, bueno, esto es, pasa a veces de un documental que es muy propio para el director que lo hizo, y acá para mí logra llegar a todos, ¿no? Logra universalizar ese juego, repito, además haciéndolo súper divertido, todo lo que propone. Pasamos a la siguiente directora porque estoy viendo que se me va a hacer imposible de cerrar esto. Moiyaki es el primer Sí, director, entonces ahí como para seguir el hilo, el primer sí. director que estás tratando de esta productora independiente que se llama El Pampero. El Pampero Cine. Ahí El fuimos Pampero tirando las pelis, Cine. pero unas son Castro, El Escarabajo de Oro, La Edad Media. eh, el Oro y el Cisne, buenísima también, mírela. A quien le interese la peli Invasión, también tiene 9 cortos sobre Aquilea, también lindo documental sobre la producción de la peli Invasión, también dirigida por Moiyaki. Pasamos a la segunda, que es Laura Citarella. Laura Citarella. Acá ya empezamos a ver nombres propios quizá que ya en el plano internacional, un poco más nacional también, empiezan a sonar más por las películas mismas que ha hecho ella, la cual, como decíamos, si bien engloba la idea macro, vamos a decir, de Sí. Pampero, esta de ser un caos, de ser un poco a ver qué sale, pero no en a ver qué sale con pocos méritos, sino que los méritos cinematográficos que proponen son de primer nivel, ¿no? Pero no atarse nunca a algo, ¿no? Una especie de libertad creativa al extremo, ¿no? A Ujú. veces casi difícil de contener, diría. Y me parece que Laura Citarella es de esas que propone justamente eso. En sus películas tiene, las que he traído yo para hablar, son específicamente tres. La primera se llama La mujer de los perros, Ajá. película que codirige con Verónica Ginás, la actriz, Sí, famosa actriz. actriz, la hermana de Mariano. Eso.
Una película que va a tratar la historia de una mujer, que es una mujer que vive en una casa alejada de la ciudad, en una casa precaria, rodeada de perros. Ella anda con los perros a todos lados, es la típica, bueno, como la de los Simpsons, ¿no? Sí, la loca de los La loca de perros. los gatos de los Simpsons, acá de los perros. La cual eso, la película propone una visión mucho más íntima, ¿no? Acá ya no estamos en una comedia como Moiyaki, sino un drama quizá más tradicional, sin ser pesado y sin tener golpes bajos, en lo cual acompañamos a esta mujer y a sus perros durante 2 o 3 días en el proceso de su día a día, ¿no? Empezar a meternos en cómo ella vive, Ujú. básicamente, ¿no? Sin tener que necesariamente narrativizar todo como lo tenemos pensado siempre en términos cinematográficos, ¿no? De Ujú. esto de cuál es el giro, cuál es el punto de giro, cuál es el tema. Esas No, preguntas que siempre se hacen los cinéfilos. sí, claro, directamente Sí, es como un retrato de la vida de esa sí. persona. Si bien pasan cosas, yo creo que esas cosas que pasan no explican estos puntos de encuentro que siempre tienen que tener las películas industriales, como decíamos, del giro, punto de giro. Sí, sí. Es Como- una introspección, vamos a decir, del personaje, un acompañamiento del personaje, y el cual, si hay algo que entender de la película, es cómo no se entiende la gente que aparece, que entra y sale, ¿no? El Estado, por ejemplo, o gente, personajes que la rodean a ella, cómo no pueden llegar a comprender esta situación en la cual se está viviendo. Y nosotros quizá al principio también, como espectadores. La idea para mí de la peli es acompañar ese proceso, estar un tiempo con ella, para ver cómo puede ser su lógica interna, ¿no? Porque esto es algo que siempre salta, ¿no? De alguien que está en ese digo, gente como nosotros, ¿no? Que vamos, trabajamos, volvemos y comemos siempre a la misma hora y estamos siempre con la misma gente y tenemos ciertas normas y reglas como cuando aparece un personaje de estos, ni hablar del primer desplazo que uno hace al tratarlo como raro o extraño, sino también a no entenderlo, básicamente, ¿no? No entiendo por qué esta gente es así, por ejemplo, ¿no? Alguien diría. Y me parece que la peli, si algo intenta, es eso, ¿no? En el proceso vamos a ver mucho de esto, ¿no? De sin diálogo casi, porque ella medio como que abandona el lenguaje, de alguna forma es también una representación de este aislamiento que ella elige, Ujú. sin tener que, como decíamos, profundizar en su psicología y en qué le pasó y en cuál es la causa y a dónde va a ir. Todo esto en eso, 2 o 3 días de su vida. Es increíble, es una película minimalista, pero muy loca en lo visual con lo que propone. Y Además los que perros. Verónica Ginás es la que protagoniza también. Ella, Ella además es de la mujer de los dirigir, perros. la protagoniza. Una Bien. más de ella, dos más vamos a nombrar las voy a atar porque tienen una búsqueda más o menos similar Ujú. de Laura Citarella, que son Ostende en primera Sí. instancia y Trenkelauken en segunda. Dos localidades bonaerenses. Exactamente, por eso también las ato de la mano. Ostende es del 2011 y Trenkelauken es del año 2022. En Ostende aparece Laura Paredes protagonizándola, la gran Laura Paredes, estando es una chica que va a un hotel, el Hotel Ostende, un Ujú. hotel costero, el cual ella se gana como un viaje ahí medio de arriba para ir ahí y tiene que esperarlo al novio que va a ir dentro de 3 días. Entonces ella está un par de días sola en el hotel y es un hotel que está fuera de temporada, es Ujú. como en invierno, supongamos, entonces no hay mucha gente en ningún lado. En el hotel mismo hay una familia y ella, a raíz de quizá del aburrimiento o quizá de algo que ya trae consigo desde antes, empieza a prestarle atención a esta familia y se empieza a literalmente comer un viaje. Empieza a inventar historias, quizá a raíz de cosas reales que ve o quizá a raíz de su propio, como decíamos, aburrimiento, empieza a exagerar o inventar cosas alrededor de estos sujetos misteriosos que hacen cosas raras a veces y a veces no tanto, pero ella empieza a armar una historia alrededor de eso, de esa gente, ¿no? Lo interesante es cómo se empieza a armar una trama de lo supuesto, porque nada de lo que ella dice pasa realmente en pantalla, Y ¿no? medio turbina también, así Sí, hay una como. trama medio de thriller, vamos a Ahí decir, va. medio thriller, medio investigación, pero todo esto en la mente de ella, ¿no? Porque todo lo que vemos nosotros lo vemos a través de los ojos de ella y nunca vemos algo realmente concreto, ¿no? Siempre es un poco
la mente creativa de ella y cómo se empieza a dispersar a través de estas historias, ¿no? Claro, Que es se como que empieza a través de fragmentos de lo que ella ve va construyendo Sí, cosas que no suceden en pantalla, pero que ella se imagina. ella se empieza a imaginar. Es una peli increíble que sí, acá tenemos quizá algo más thriller, porque nosotros inevitablemente Claro, entramos en esa sospecha, sí. porque ¿qué queremos nosotros como espectadores Que tradicionales? suceda, Que siempre suceda que esté algo. sucediendo eso. Que vaya a suceder algo y que esto termine en un crimen o algún tipo de resolución. Es increíble cómo acá es muy representativa del cine de Citarella porque empezamos a ver cómo las tramas, y algo que también hace el Pampero Cine, no necesariamente tengan que cerrarse siempre. Hay muchas veces que las tramas son excusa para mostrar el proceso, como hacía Miyazaki, de disfrutar el proceso, vamos a decir, y cómo se hace esa acción de enganchar al otro a través de la narrativa. Y esta es un ejemplo claro porque es además muy representativa de qué pasa cuando uno va a un lugar, ¿no? Y empieza quizá a veces por aburrimiento a inventar cosas, ¿no? Y ¿qué es otra cosa del arte si no es eso, ¿no? Querer de alguna forma explorar algo, ¿no? Es solamente por el hecho de explorarlo, no solamente quizá porque acá voy a meter el momento este en el cual la gente a lo Nolan, ¿no? Y si no ven este giro no tiene sentido la película. Y todo lo que necesita la película es llegar a esto. Estas películas logran escaparle esa lógica, entonces uno se queda atrapado por el proceso mismo, ¿no? De llegar a eso. Es increíble. Y la dato Trenkelauken porque es una especie de Ostende 2.0, vamos a decir, porque Ostende duraba 85 minutos. Trenkelauken dura 4 horas. 4 horas. 4 horas que están partidas en dos hoy para poder verlas creo que está en HBO Max, entonces no ¡Pah! se asusten, pueden verla en dos partes. Pero por eso digo que es 2.0, porque parece que agarró la idea de Ostende y la triplicó, ¿no? Esto de. Pero esto Sí, está en HBO, por ejemplo, que es algo que no, sí, no, no estaba sucediendo con las no. anteriores, que es una distribuidora, HBO vendría a ser en este Sí, es caso. Warner. HBO es Claro, Warner. HBO es Warner, bien, es una distribuidora que se encarga de comprarle la peli y... Claro, esto ya se la compraron para llevarla a streaming, vamos a decir, pero no Ahí va. pusieron en la producción ni un mango. Es una película que se siguió produciendo a través del mismo sistema independiente que decíamos. Eh, y lo que decía, bueno, la llevan un poco a HBO porque también gana mucho renombre. Trenkelauken ganó el premio a mejor película de la revista más prestigiosa de cine del mundo, la revista francesa Cahiers du Cinéma. La eligieron como mejor película de ese año, ¿no? Un evento que no le toca a cualquier película. Entonces levantó cierto renombre ya internacional, y si bien ellos ya lo tenían por otras películas que vamos a decir después, pero me parece que es de esas que pegó fuerte en el ámbito nacional. Y la propuesta que trae Citarella es una especie de, como decíamos, profundizar la idea de Ostende. Hay un concepto en Ostende que Ginás lo trabaja también muy bien, que es, y que le interesa mucho a él, y de hecho lo habla mucho en las entrevistas Ginás, que es la del motel de ruta. El motel de ruta como Mm. dispositivo narrativo de exploración justamente de historias, ¿no? Ellos medio como que lo encapsulan a qué pasa en un hotel de ruta. Uno generalmente está de paso en un hotel de ruta, estás un día o dos y la gran mayoría de la gente que está ahí, parejo con vos, en paralelo, está en la misma, ¿no? Entonces mucho de lo que pasa a veces en estos lugares que vos estás también en un viaje solo, por ejemplo, vos vas a un motel porque no vas quizá con tu familia a un motel, se me ocurre, ¿no? Vas porque necesitas una habitación chiquita para vos y estar un día y seguir en viaje, ¿no? Y el dispositivo narrativo que ellos se refieren cuando hablan de esto es estos lugares que exploran y tienen la posibilidad de tener historias que se vayan desprendiendo en paralelo, ¿no? Es como que vos estás en tu habitación, pero vos sospechás que en la habitación de al lado, quizás por algún ruido, por alguna radio que está prendida, por alguna silla que se mueve, ya empezás a inventarte o dar la posibilidad a algo que está pasando, ¿no? Ese algo que está pasando es una historia, es una nueva historia, algo que ahí está hay un protagonista al lado de tu habitación, ¿no? Y este dispositivo, digo, que es un poco conceptual, qué sé yo, digo, se puede aplicar a un montón de otros discursos narrativos o artes. Ellos lo trasladan a algo realmente. Un hotel de ruta está en casi todas las películas del Pampero Cine como disparador
de ideas, de diferentes historias que van a ir sucediendo. En Trenkelauken, la sinopsis primaria, y acá hay siempre que aclarar porque está la sinopsis, que uno va a poder leer cuando busque la peli, y después va a estar la verdadera historia de las 1000 ramificaciones que tiene, es Sí, que, porque para que dure sí, 4 horas. imagínense, es algo que justamente se empieza a desprender de esta historia primigenia, que es la de una chica, que es la que otra vez protagoniza Laura Paredes, que de un día para el otro, en la localidad de Trenquelauquen, ella está trabajando ahí, es botánica, no es de ahí, pero fue a trabajar ahí, desaparece, se va. Se va, solo deja una nota. Y el que lo va a ir a buscar es su novio, su pareja actual, la que no estaba con ella en Trenkelauken, la va a ir a buscar para ver qué le pasó. A raíz de esta búsqueda, él se encuentra con un sujeto que ella le estaba ayudando ahí, digamos, en un sujeto del pueblo, un chico del pueblo, y empiezan a básicamente buscarla, ¿no? Buscar datos y pistas de a dónde se fue, por qué no está, a dónde está, ¿no? En una búsqueda un poco de ella digo, físicamente, de querer buscarla físicamente, pero más importante para ellos es saber el por qué se fue de un momento para el otro. No les entra en la cabeza a estos locos, a estos dos hombres, cuál es la causa por la cual de un momento para el otro esta mujer decidió irse, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es una especie de policial, una especie de, digo, de peli de intriga en la cual ellos van a ir buscando pistas. A la vez, esas pistas que ellos van encontrando se van a ir desprendiendo en otras historias que nada que ver con. Digo, nada que ver, no, porque hay una idea, como decíamos, de conceptual que conecta todo, pero no son particularmente las historias de ella, ¿no? Empezamos a ver que ella en algún momento se obsesionó con una pareja, un hombre y una mujer, que estaban a escondidas en libros, entregándose cartas de amor. Eso desprende una historia paralela, que puede durar media hora, en la misma película, que apoya la idea esta quizá de, digo, el concepto de por qué alguien se iría y esta búsqueda de libertad, que quizás es la idea macro que propone Trenkelauken, pero que no necesariamente es la historia de ella, ¿no? De la protagonista, ¿no? Y así con 2 o 3 historias más que nos van a ir contando un poco a cuentagotas a raíz de esta búsqueda que le van a hacer a ella. Una película increíble. Esta a mí ¿Y está en 2 partes o también se puede ver así de está en 2 corrido? partes. Está en 2 partes Porque esto es de... sí. yo no entiendo si fue publicada o fue estrenada de corrido o la Fue dividieron estrenada de corrido. bien. Pero que bueno, son 4 horas. Yo he visto cosas más largas. Sí. De hecho, hoy ya no vamos a llegar porque nos quedamos sin tiempo. Hay películas que las vamos a dejar para el martes que viene del Pampero Cine más largas. Más largas de 4 horas. Mucho más largas Mirá. que 4 horas. Pero esta sí, si la quieren ver en HBO, ya está partida. Ya la habían subido partida, como parte Y 1, parte y 2. la partieron en un sentido como lógico, o sea, Sí, sí, cortaron sí, en sí. un lugar que estaba determinado Sí, o que sí, sí. tenía algún tipo de coincidencia. Sí, sí, Es sí, un sí. lugar donde vos la dejarías, por ejemplo, si te Sí, querés ir a dormir una siesta y después la agarrás de sí, nuevo. pero no para ir a verla dentro de un año, porque justamente no es que es Claro, Trenkelauken 1 o Trenkelauken 2, claro, es Trenkelauken parte 1. claro. Tengan atento a eso, cuando es parte 1 o parte 2 es porque literalmente hay que verla lo más cercano que puedas, ¿no? Es para un descanso, vamos a decir. Sí, Bien. sí. Pero eso, no recomiendo que pase mucho tiempo porque además me parece que Esta me la esta es vendiste, ¿eh? increíble. Esta Me la yo vendiste. no la pusimos en el top de su año porque la vi tarde, porque justamente el estreno que tuvo en salas acá en Argentina fue en Buenos Aires. Digo, en algunos cines acá de Córdoba, pero en la ciudad de Córdoba. No tiene, digo, tienen los mismos problemas que el cine más chico, ¿no? No pueden estrenarse en los cines comerciales. ¿Qué cine comercial te va a estrenar una película de 4 horas que no sea de Batman o de superhéroes, ¿no? Sí, Entonces obvio. están en el horno, literalmente. Entonces es una película que yo tardé en verla, pero si no hubiera entrado sí o sí como mejor del año de ese año. Es una A cosa. mí me gustan mucho, me interesan, incluso es de los géneros que más, que más elijo siempre, esto de misterio, por ahí, de suspenso, pero ese suspenso no de terror, Claro, terrorífico, sino como ese misterio de qué pasó, ¿viste? De exactamente. alguien queriendo averiguar cosas, buscando pistas, puede entrar lo policial también ahí, sin mucho tiroteo, la verdad que el tiroteo a veces me cansa un poco. Pero este tipo de géneros, así es el que por ahí más elijo. No, es increíble, tal cual como lo describiste, no esperen cosas así, digo, de terror, nada. O sea, hay un poco de realismo mágico en algún momento, ¿viste? Pero todo siempre en tono. Yo creo que si hay algún género que predomina en el Pampero, siempre es el humor,
con algún que otro momento de drama, pero nunca son golpes bajos ni nada. Te recomiendo, Santi, una más de chiquita de atada a Trenkelauken, por quizá querés ver algo antes de A ver. meterte en ese mundo, que es el Affair Miu Miu, se El llama. Affair Miu Miu. El Affair Miu Miu, que es una especie de... Es un corto, un mediometraje. Creo que dura... No lo tengo acá agendado, pero debe durar 40 minutos. 30 minutos. 30 minutos. Cortometraje. Que es un corto que está ambientado en el mismo mundo, vamos a decir. Sí. Igual acá es raro decirlo porque no, o sea, está la misma actriz, pero no es el mismo personaje. El universo Laura Citarella. Sí, pero eso, es la misma actriz, pero no es el mismo personaje, pero está en Trenkelauken. Ahí está. Y hay muchos personajes que se repiten de la misma peli, pero no es precuela, ni secuela, ni nada. La pueden ver en cualquier orden. Y le digo que es interesante para verlo porque van a ver ahí un poco el mood de lo que propone Trenkelauken en una versión más chica, más cortita. Ajá. La Affair Miu Miu es un corto que se hizo para la marca Miu Miu, que es una marca de moda, de estas que hacen alta moda, ¿no? De Italia, no sé, un lugar de estos en los cuales, tipo Armani, ¿no? Que hacen una especie de concurso anual en los cuales proponen a productoras a hacer un corto referido de alguna forma a la Ujú. marca Miu Miu. Ahí va. Digo, es Entiendo. una especie de publicidad, Sí. pero una publicidad high level porque siempre van como directores y directoras súper de renombre. Acá es interesante cómo, y acá recuerden lo que hablamos de product placement en Homo Argentum, lo desastroso que era ahí, y cómo acá ellos agarran una especie de encargo, porque bueno, no deja de ser un encargo para una marca, y lo apropian al pampero. Es increíble cómo ellos agarran esto, que es una marca reconocida internacionalmente, súper prestigiosa, qué sé yo, de algo que nada que ver, como la moda, y lo incorporan a una narrativa propia de ellos, en una historia increíble. Digo, la dinámica de la Fermi View es que van a hacer una especie de presentación justamente de de esta ropa, de estos trajes, en Trenkelauken, por Y cuestiones bueno, locas. pero ahí tenés, Sí. la diferencia creativa entre ser Sí, sí, sí. una productora independiente de un montón de gente que se junta y dice, bueno, vamos a hacer las cosas de esta manera, vamos a tener Sí. esta forma de laburar, todos congeniamos en esto, y bueno, obviamente que no te van a pegar una yerba taragüí con inteligencia artificial, Sí, sí. sino que van a hacer algo creativo. Además, te doy un claro ejemplo de que se puede hacer las dos cosas. Porque Claro, siempre dicen, sí, che, sí. ¿y cómo haces la de la Yera Tarahui? Fíjense acá cómo se hace, porque justamente agarran un producto y lo cuidan también. No es que lo destruyen a la marca Miu Miu. La recuidan en el sentido de que la hacen interesante, la hacen extraña. Y cuando vos haces algo extraño, ¿qué haces? Le prestás extrema atención. Yo no obvio. sabía lo que era Miu Miu hasta este momento, que nunca voy a llegar quizá a comprarme eso. Pero digo, lo fácil hubiera sido hacer una especie de thriller estándar, vamos a decir, sobre eso. Y lo que hacen acá es que van a hacer una especie de exposición de Miu Miu en Ajá. Trenkelauken, que es un lugar rural Sí, muy del interior, Sí. y desaparece la actriz, la modelo, perdón, que va a hacer el desfile con todos los trajes. Entonces la buscan a Laura Paredes, el personaje de ella, que es una especie de detective que tiene algún tipo de poder extrasensorial, tipo medium, para buscarla. Lo interesante es que nosotros vamos a enterarnos también, muy similar a Trenkelauken, el porqué de ella se va o no, bueno, digo, la actriz esta que se va de repente, a través de los trajes que empieza a ir dejando como pistas en el campo, ¿no? Y todos esos trajes son Miu Miu. Y todos son todos tal, pero imagínense esos trajes súper Sí, sí, excéntricos, extravagantes en un rancho, ¿no? Y cómo la dinámica de los europeos también, y porque están los europeos que vienen a producir el desfile, súper desencajados en el lugar donde estarían, digo, están fuera de lugar, ¿no? Están como... Bueno, ese contraste genera como mucha... eh, es muy llamativo. Sí, sí, A la hora de verlo, como ese contraste de que como siempre me quedó de Pedro Saborido que decía, imagínenselo a Brad Pitt comiendo un Guaymallén en la estación de Bueno. Liniers. Es como, eso es lo que... Bueno, ¡guau! como es ¿viste? el de Strokes comiendo un mantecol. Claro, Eh, ese sí, contraste es muy llamativo y bueno, que lo hayan hecho personas que también sí. no, Además, no- eso no sí, tienen un montón de guita arriba. Bueno, no sé, capaz que en esta tuvieron un poquitito más de acá lo que presupuesto. hicieron fue ganar el concurso y ganar plata, justamente. O sea, fíjense cómo, como decíamos, que esto de el sistema independiente de ellos no les evita, no es que va en contra de ganar plata o ser exitoso. Como decíamos, es una película, Trenkelauken, que fue elegida la mejor película de la revista más prestigiosa del mundo de cine. Y acá ellos literalmente hicieron un trabajo más cercano al trabajo por encargo,
con un rédito económico, porque era por guita el premio, vamos a decir. Y no solamente eso, sino que en el proceso de eso no vender su alma creativa, porque es un producto full pampero. O sea, ven el Affair Mimi y no es, uno lo ve y dice, esto es el pampero, no hay nada que lo haga extraño el pampero. En todo caso, lo que hace es que algo similar a lo que habíamos hablado en realismo mágico con Makoto Naima, una especie de devorar lo europeo, devorar esta idea extraña para nosotros de este mundo que es súper lejano, de la alta costura y de qué sé yo, y hacerlo del interior, traerlo a las historias propias, ¿no? Del interior. Algo de esto, y bueno, mucho de esto y más vamos a hablar cuando hablemos la semana que viene directamente de Ginás, porque hoy no nos va a entrar. Ginás es la tercer pata, vamos a decir, de estos directores que elegí, y como también esto mismo de no no subrogar uno la capacidad creativa ante la expectativa del mundo, vamos a decir, industrial cinematográfico, ¿no? Hay una batalla ahí, ¿no? El loco la propone siempre, la propuso siempre y la sigue proponiendo, y cómo estos espacios que son a veces inesperados y hasta locos, o uno los ve y dice, ¿cómo puede ser? Son esos lugares donde se puede hacer otra cosa, ¿no? A partir de estas libertades que se empiezan a producir, ¿no? Quizá en Movillac, que era el proceso que decíamos de la libertad bueno, que el proceso no te gane, y acá, por ejemplo, en Citarela, que la estructura no te gane. Porque justamente estamos diciendo que son películas que proponen muchas veces cosas sin explicaciones finales, sin finales tradicionales como los pensamos, sin personajes protagonistas como los generalmente los tenemos en mente, ¿no? Y cómo la estructura que uno espera de una película no le gane a lo que vos querés de verdad proponer, ¿no? Estas especies de ramificaciones. Así que nada, eso. Íbamos a meter hoy, me di cuenta que era imposible, así que la semana No, que viene bueno, está terminamos bien, pero es con como Ginás. Trenquelauquen. Ahí Sí, en sí, dos sí. partes lo dividimos. El pampero, Mira, entonces, para toda la gente que estaba escuchando y que sigue ahí a un Moreno. El pampero, parte uno. parte uno. El pampero es una productora de cine independiente argentina que tiene, bueno, como muchos directores y directoras ahí dentro. Y se van repartiendo las labores y como bueno, me imagino que es un equipo de Sí, sí, sí. trabajo en el que se reparten también siempre como las mismas y los mismos actores, también Son todos deben los haber, mismos. Parece que claro, son 25 que se van rotos. Por ejemplo, en El Loro y el Cisne de Miyazaki, el protagonista es el sonidista, mira. que generalmente hace sonido para ellos. Bueno, eso está bueno, eso Sí, está sí, sí, bueno, sí. que todos puedan hacer todo también es interesante, ¿no? Y Como, porque te das cuenta también de que, digo, y actúan bien, ¿eh? O sea, son buenos. Digo, decir, ¿qué es actuar bien? Entonces, que esto que es lo que siempre decimos de cómo hace Paul Thomas Anderson para hacerlo actuar bien a Adam Sandler, por ejemplo. Alguien que después vos lo ve hacer cosas que quizás no están tan bien. ujú, Y decir, bueno, es quizá la coherencia es la que te da la buena actuación, ¿no? claro. Dejar el espacio a, bueno, che, vos podés hacer, ¿de qué podés hacer? Ay, no me acuerdo ahora el nombre del chico este que hace el sonido, de Rodrigo Sánchez, de Mariño. Rodrigo Sánchez, ¿qué podés hacer vos? Y de sonidista. Voy a ser protagonista de la peli, pero soy sonidista, que es lo que generalmente hago. Entonces queda, Claro. pero tallado. Luciana Acuña, que es también una de las actrices que es recurrente, la misma esposa de Miyazaki, siempre aparece su faceta de bailarina, porque es importante, digamos, ella lo logra transmitir a eso, ¿no? Y Miyazaki cuando aparece, aparece de director. Digo, a veces hasta aparecen con nombres falsos, con una especie de representaciones caricaturescas de ellos mismos. Walter Jacob, que es uno de los actores que aparecen en casi todas estas películas, hace directamente de Ginás en varias de estas, porque Ginás mismo, ya lo vamos a hablar bien en la semana que viene, vos lo ves al loco en alguna entrevista y parece un personaje. Él entra a un lugar y anda con una camisa y una corbata y un chaleco. Un chaleco y una corbata ya son dos cosas a mí Sí, 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 antagónicas que voy a decir, son en la inútiles. Si vos vestimenta. te pones a pensar, Sí, sí. cuestiones de No indumentaria, abrigan directamente, o sea, te abrigan el pecho, no claro, los brazos, bueno, capaz es que. puramente performativa si te pones a Y pensar sí. en una corbata justo con un chaleco. Pero, ¿cómo lo explicás sin escuchar una entrevista entera o sin ver una película de Ginás? Es difícil porque vos, si lo ves quizás así en un recorte de estos de Reels, decís, bueno, es un loco histriónico, exagerado, medio performativo. Y después te sentás a ver una entrevista de una hora del loco y decís, este loco no es quizá tanto así como esa pequeña impresión que le da el primer vistazo, sino que es una especie de trasladar,
su forma de hacer cine y su forma de ser a su propio cuerpo. ¿Y cuál es la primera entonces? ¿Era ellos absorbiendo esa forma de hacer cine o el cine que hacen es representación de ellos, ¿no? Y yo Lo creo que es interesante un poco de las dos. nunca lo sabremos. Es Como como el Ginás en huevo y la particular, gallina, que lo ¿viste? vamos a hablar, repito, la semana que viene, es para mí imposible, porque vos, loco, no le sacás la ficha, es infichable, digamos, lo que propone el loco. Digo, con los otros es más difícil porque no hay tanta entrevista, tanto producto por fuera, ¿no? Como para saber qué es ficción y qué no. Quizá más fácil saberlo, pero con Gina, que es como más el más representativo, en redes y en medios, decís, pero esto, y él mismo lo dice, ¿no? Ojo, cuando el loco dice, ¿y estás filmando algo? Sí, siempre estoy filmando algo. Guau. Pero porque no, digo, las películas como las hacen ellos, no tener inicio y final, no, el loco por las dudas filma todo. Va filmando lo que va viendo, filma. Y andás a ver si esa misma entrevista no es parte de una película. Esto lo vamos a, repito, ver bien con su cine, que intenta más hacer eso, pero para también empezar a sospechar de qué tan importante es pensar esto de separar la obra del artista, supongamos, ¿no? Digo, Ujú. siempre tenemos eso en términos de algún artista que hizo algo nefasto, ¿no? Cuando es Sí, propuesto ni hablar. esa dinámica. Pero acá me parece que justamente ellos y la tropa que armaron es muy difícil separar esta Ujú. cuestión porque justamente son historias de ellos mismos que se van entrecruzando con una especie de metaficción continua a lo largo de los años, que es imposible de saber dónde empieza la realidad y dónde termina la ficción.